En esta oportunidad nos acompaña la profesora Magdalena de Valope con su intervención Educación Empresarial entre Creatividad e Innovación. Ella es profesora asociada de Economía y Gestión de las Empresas de la Universidad de Salerno, Italia, profesora visitante permanente en la Universidad Católica de Colombia, en Bogotá y en la Universidad Católica de Pereira. Fue delegada del rector para Relaciones con Empresas y Coordinación de Pasantías en la Universidad de Sucursola, Benincasa de Nápoles, y persona de contacto para el Observatorio CRUI Universidad de Empresa. Sus estudios y publicaciones atañen a la cooperación entre universidad, empresas y sociedad civil, el desarrollo de una mentalidad empresarial, creatividad e innovación, design thinking y el empleo de los big data en las empresas. Adelante, profesora Magdalena de la Volpe. Gracias antes de todo a la Corporación Penser para invitarme. Es un honor y una alegría estar acá hoy con ustedes. Yo me ocupo de educación empresarial y subrayo la importancia de la creatividad como camino para llegar a la innovación. Así creo que estamos compartiendo la presentación. ¿Me confirma, por favor, Samantha? Efectivamente, la presentación está visible. Perfecto, perfecto. Así, vamos a ver qué es esta educación empresarial destinada a los estudiantes. Y empezamos con algunas preguntas muy sencillas. Durante la pandemia hemos visto empresas que no sobrevivieron, pero otras que de repente se convirtieron, que cambiaron su misión, su producción, sus servicios. Así, mi pregunta es, ¿cómo hacer para educar a los estudiantes a ser tan flexibles, creativos, para aumentar el área de supervivencia de su empresa? ¿Cómo ser capaz de identificar nuevas oportunidades que otros no ven? Para sobrevivir en un mercado que de repente cambia. No es fácil contestar a estas preguntas, pero tenemos dos pilares para empezar. Uno es la creatividad, que está muy conectada a la innovación, y otro es la tercera misión. La creatividad es como un salto hacia adelante, es la ruptura inteligente de las reglas, haciendo las cosas de manera diferente para introducir nuevos productos, procesos, pero también nueva cultura y valores en armonía con el ambiente. Y así ya vamos a ver cómo está muy cerca de la innovación. La tercera misión, otro pilar, está conectada con la primera, porque si la tercera misión es impactar de parte de la universidad en el territorio en el cual está localizada y más allá de su estrecho territorio, la tercera misión puede impactar de manera mejor solo si está conectada. Son nuestros resultados de investigación, solo si está conectada con la primera, con la enseñanza, y si está integrada en una perspectiva de network, en una red. La creatividad, se podría decir, es una cualidad innata, pero por supuesto, pero no solo. Es subvalorada, inclusive en la universidad, porque se piensa que solo es innata y que no se puede cultivar. En vez, la originalidad está enfocada en resolver problemas, siendo consciente del contexto dinámico en el cual vivimos. Y es la capacidad de observar desde un punto de vista diferente, aceptar una dosis de riesgo, y solo por esa vía la innovación entra dentro de un ecosistema y genera aportes. Así,
podemos decir que la creatividad no es solo, no pertenece solo al campo artístico, pero todos la tenemos. Solo que la educación no la cultiva bastante, de manera bastante profunda. Así, esa no fluye de genes, talento natural o solo inteligencia, pero se puede alimentar. Es un proceso, un desarrollo continuo de competencias. La creatividad individual requiere un ambiente abierto, libre y caótico. Necesita un contexto donde nosotros podemos movernos entre caos y disciplina, libertad y organización, continuidad y discontinuidad. Así, la creatividad se revela un proceso clave para la realización personal y más para la realización de una persona, de un estudiante a nivel empresarial. Pero requiere un uso continuo de la imaginación. El proceso de la imaginación pasa a través de la concreta visualización de la propia idea. Visualización significa, por ejemplo, visualizar un producto en sus detalles, representar las particularidades de un producto, el color, la forma, el utilizo, todos los detalles. Así vamos a conectar creatividad con imaginación e imaginación con visualización. Y ahora la música también. Barrett demuestra que en el jazz, como dentro de la empresa, necesita ser interdependientes, saber interpretar las informaciones del contexto en el que uno está involucrado y para ser innovadores y entonces creativos. Es un principio de la música jazz, pero es un principio de las organizaciones innovadoras. Un reporte del Global Talent Competitiveness señala la importancia del talento empresarial y lo define como una combinación de creatividad, innovación, flexibilidad, adaptabilidad, capacidad de asumir riesgos. Otros autores subrayan la necesidad urgente de mejorar la creatividad y contemporáneamente una revisión de los programas y enfoques de enseñanza, porque actualmente tenemos muchos obstáculos a realizar una visión tan larga que incluya creatividad e innovación. Pero las universidades están llamadas a poner su atención sobre estos componentes y intentar de regalar respuestas. La European University Association ya identificó 10 factores claves para fortalecer la creatividad. Por ejemplo, la combinación de talentos y experiencias entre personal y estudiantes, la superación de la burocracia, que es un obstáculo muy fuerte a la creatividad, y un equilibrio entre estabilidad y flexibilidad. Otras características de la creatividad son la originalidad, la capacidad, es decir, la capacidad de ver un problema de puntos de vista diferentes, la apropiación que se manifiesta en nuevos enfoques para resolver problemas, la orientación futura, previendo lo que puede suceder en un ambiente instable y finalmente la resolución de problemas con soluciones nuevas. La creatividad entonces es el choque entre caos y disciplina, libertad y organización, entre romper las reglas y seguir las reglas. Pero pocas empresas eligen este camino porque tienen miedo
del desorden que la creatividad tiene dentro de sí misma. Y la imaginación se puede cultivar, como ya decía antes, por ejemplo, creando historias imaginarias. El proceso debe ser concreto imaginando cómo se hace cuando uno tiene un dibujo que hacer, imaginando toda la idea en acción en todos sus detalles, color, uso, utilizo. La innovación, vamos ahora finalmente al tema que toca tan profundamente una empresa, la innovación, que es el proceso de crear e implementar un diseño de negocio en torno a una idea creativa, transformando una invención en una innovación y logrando una ventaja competitiva. ¿Cómo hacer? Si educamos todos nuestros estudiantes a la misma manera, como sugiere Einstein, no tenemos muchas probabilidades de éxito, porque él escribe, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Así tenemos que tener en cuenta la personalidad, las diferencias que hay en una clase. La creatividad se entiende como pensamiento original y las empresas son invitadas a expandirla. Y empresas y universidades también. Es diferente de la innovación que representa la etapa siguiente, es decir, la implementación de un pensamiento y tal vez puede fluir en un proyecto de colaboración. Cuando hablamos de Open Innovation, igualmente emerge la importancia de fortalecer el valor de las relaciones y de las colaboraciones entre actores de la red. Así todos los stakeholders son involucrados en esta operación, en los dos pilares de lo que estábamos hablando inicialmente. En la tercera misión, todos los stakeholders están involucrados en la creatividad, en las enseñanzas. Todos los jugadores son involucrados y tienen que participar. Porque son las dinámicas de redes que hacen posible utilizar nuevas tecnologías, desarrollar nuevas competencias, por ejemplo. El papel de la educación empresarial actualmente no se ha reconocido de manera llena. Carecemos de estrategias y directrices nacionales. Así, para contestar a la pregunta inicial, ¿cómo desarrollar empresas que enfrentan positivamente una pandemia? Tenemos que jugar con nuestra creatividad. El Parlamento Europeo introdujo 8 habilidades clave para el aprendizaje permanente, como la capacidad de comunicarse, por ejemplo, y otras. La número 7 es la competencia emprendedora, que viene definida como leímos al punto 2.3, fomentar la adquisición de competencias teniendo en cuenta su vínculo con las artes, la creatividad y la innovación. Motivar a los jóvenes a que opten por carreras profesionales en estos ámbitos. Y favorecer la competencia emprendedora significa favorecer la creatividad y el sentido de iniciativa. Así todo está como miramos, muy conectado. Otro problema. Parece que tener una buena idea es cosa fácil, pero realizarla un poco más difícil. El número de startups en Italia sigue creciendo en los últimos 10 años y ahora estamos a más que 11.000. Pero las startups siguen siendo una parte débil del sistema.
Así mueren. ¿Por qué? Porque no saben cómo recaudar fondos públicos. Por ejemplo, cómo colocarlos en sus actividades para desarrollarse y cómo, sobre todo, crear redes de colaboración, involucrando a universidades, centros de investigación, profesionales y empresas. Así, Italia se encuentra en una posición más débil, por viviendo su fase de innovación. Así, sin embargo, Italia está por debajo del promedio europeo por oportunidades percibidas. Y si yo no veo una oportunidad, si no desarrollo mi habilidad, tengo solo miedo y temor al fracaso. Así, una vez más, decimos que necesita desarrollar una mentalidad empresarial en los estudiantes y romper la barrera entre jóvenes y profesores, creando un ambiente educativo más estimulante. Argumentamos que ocurre renovar el enseñar, construir un sistema dinámico de cooperación entre los diferentes actores de la red para llegar a un modelo de universidad empresarial. Propusimos diseñar el ecosistema de la red como una red donde está posible identificar actores, herramientas y actividades. Dentro de una red todo cambia, las formas de interacción se renuevan, se refuerzan y cada universidad tiene su red específica que depende de sus contactos y de lo que ella está cultivando al momento, porque siempre la red cambia. Hay muchos obstáculos, la ausencia de interdisciplinariedad o de una cultura compartida, la resistencia al cambio, pero también, afortunadamente, incentivos como las perspectivas de trabajo futuras de los estudiantes, interés en la investigación científica, movilidad del personal, mejorar la reputación de la universidad y de la industria. ¿Cómo realizar todo eso al interno dentro de una red compartida? Por ejemplo, yo realicé un proyecto en una universidad de Nápoles que empezaba con una gran atención a las pasantías para enfocar el aprendizaje permanente, la comercialización de resultados de investigación, la inserción de académicos en juntas de negocios y, lo contrario, de empresarios con la universidad. Cada universidad tiene un papel clave en su territorio y las relaciones representan un elemento fuerte. Tienen la tarea de gestionar la complejidad y de convertirla en oportunidades. Así, vamos a ver un esquema, una tabla donde actores, actividades y herramientas colaboran para realizar un proyecto que es particular de una universidad, pero porque cada una tiene que conseguir su proyecto promoviendo sus puntos de fuerza. Actores académicos son, por ejemplo, los profesores, los estudiantes, intermediarios, incubadores, industrias, pymes, colaboradores, incubadoras privadas. Herramientas posibles son revistas en línea, radio web universitaria, consultas de expertos, fondos, actividades, enseñanza, investigación, estrategias nacionales, pasantías, startup. Pero todo se debe mover juntos, tiene que estar conectado. Y vamos a ver cómo todos los jugadores tienen que comunicarse
para lograr objetivos comunes, superando las dificultades, porque todo ya está en cada universidad. La cosa nueva que tenemos que realizar es compartir todo eso, finalizándolo a un único objetivo y superando el conflicto interno entre las áreas diferentes. Vamos a ver la tabla, que es esa, es una red. Por ejemplo, en mi experiencia realicé que se podía enfocar las pasantías de los estudiantes. Después se podía realizar entrevistas a la radio de la universidad, invitando estudiantes y empresas contemporáneamente. Pero estando todos juntos, muchas veces nacieron proyectos comunes y tal vez estos proyectos pueden conseguir spin-off o una revista online o otras cosas nuevas. La cosa importante es compartir sin conflicto con todos los sujetos involucrados. Antes de todo, necesita reconocer la importancia del pensamiento intuitivo en la educación empresarial, como ya decimos, la colaboración y la interdisciplinariedad que contribuye a realizar un enfoque en las habilidades personales y sociales y contribuye a la toma de decisiones y a las medidas de evaluación. Voy un poco más veloz. Los beneficios de la colaboración se obtienen solo a largo plazo, cuando se superan las barreras contra la cooperación. La cooperación no se puede medir solo a través del número de spin-off de nuevas empresas realizadas, pero tiene que ser medida con indicadores como la intensidad de las conexiones realizadas y las mejoras en las habilidades de los estudiantes. La innovación, entonces, ahora vamos a nuestras conclusiones. La innovación se desarrolla dentro de un proyecto de redes colaborativas donde cada actor contribuye aportando ventajas comunes. La calidad de las redes es naturalmente una parte muy importante. No es suficiente tener contacto, pero estos contactos tienen que ser cultivados continuamente y para confluir en proyectos comunes compartidos. Y constatamos cómo la imaginación y la creatividad tienen que caminar juntos en rigor y conocimientos científicos para crear bases sólidas de empresas exitosas. Y al final, solo con políticas e iniciativas institucionales enfocadas se pueden desarrollar capacidades adecuadas como las competencias clave que hemos mencionado antes, entre las cuales hay la competencia emprendedora, entendida como la capacidad de actuar con arreglo a oportunidades e ideas y transformarlas en valores para otros, utilizando la creatividad y entendiéndola como la capacidad de asumir riesgos, de planear, organizar proyectos, trabajar individualmente o en equipo, identificar los puntos críticos, teniendo en gran cuenta la motivación y un gran equilibrio entre todas las competencias descritas y necesarias, que son siempre más y más, porque el mercado siempre crece en innovación, es más difícil enfrentarlo. Aquí termino y nuevamente gracias a todos por la atención. Si hay preguntas, acá estoy.
Muchísimas gracias, profesora Madalena de la Volpe, por esta grandiosa conferencia que nos comparte hoy. Estoy intentando de regresar a mi video. ¿Vale? Acá estoy. Claro. Bien. Ok, perfecto. Las personas que deseen participar pueden alzar la mano para que puedan pasar como panelistas e interactuar con la profesora Madalena. O si lo consideran a bien, pueden escribir sus preguntas en el chat. Hay una pregunta del profesor Rafael Rodríguez. Si la invención es la base de la innovación, ¿cuál sería la innovación de un docente en esta situación de crisis y cuál sería la innovación de la institución educativa? La innovación de un docente para mí empieza mucho antes que la crisis. Cuando la crisis llega, ya tenemos que estar listos. Y estamos listos solo si estamos acostumbrados a razonar con creatividad, con imaginación y con flexibilidad. Y si antes hemos construido nuestra red de relaciones. Si estamos solo seremos en el momento de crisis. Y sí, la innovación tiene base, raíces en la imaginación. Y la primera parte de la pregunta, por favor, Samantha, ¿me la repite? ¿Me la repites? Sí, profesora, ¿qué cuál? Deme un segundo. Ya. La primera. Si la invención es la base de la innovación, ¿cuál sería la innovación de un docente en esta situación de crisis? ¿Y cuál sería la innovación de la institución educativa? La institución educativa no se puede fundar sobre el aporte de un solo docente o de 1+1+1, pero solo se puede fundar, en mi opinión, sobre la colaboración de todos que van llegando a un objetivo único y compartido. Hoy esto yo no lo veo dentro de las universidades. Trabajé en universidades diferentes, pero parece que cada uno camina por su cuento y cada uno tiene su objetivo personal y es un paso, es una etapa muy importante. Compartirlo, reconocerlo como objetivo común, donde cada uno regala su aporte. Espero que fue clara. Muchas gracias, profesora. Vamos a darle la palabra al profesor Jorge Valverde en este momento para que participe. Y posteriormente el profesor Julio Isique Calderón, que al parecer ya tiene otra vez la conexión aquí. Profesor Jorge, bienvenido. Puede activar por favor su micrófono en este momento y si es posible su cámara. Mil gracias. Ok, excelente. Bueno, buenos días. Un placer poder acompañarlos en esta sesión virtual. Mi nombre es Jorge Valverde, trabajo en la Universidad Técnica Sede Regional de San Carlos, en Costa Rica. Y bueno, me ha gustado mucho toda la actividad y me gustó como la profesora enlaza un poco lo que es la academia con los sectores productivos, con la innovación, con la creatividad, con el papel de los docentes. Si bien es cierto, la educación en todos sus ámbitos es fundamental, es importante, la educación universitaria tiene hoy un papel más preponderante con todos los cambios sociales, la globalización, los temas económicos, las desigualdades. En el caso de nosotros, somos una universidad que tenemos sedes regionales, en donde hay más brechas, en donde los procesos de enseñanza-aprendizaje no cuentan con estándares de calidad que le permitan al estudiante tener recursos de información, tener bibliotecas, tener procesos de investigación del método científico. Entonces, me gustaría que la profesora me diga un poco, bueno, ¿cómo podemos las universidades públicas, que estamos en áreas rurales, en donde las brechas, las desigualdades son más amplias, ¿verdad? ¿Cómo podemos innovar nosotros cuando tal vez no conocemos el término de innovación, no podemos asociarlo con respecto a esta nueva generación de ideas, de iniciativas, de empoderamientos? Entonces,
Bueno, ¿cómo podemos hacer para que las universidades públicas rurales puedan innovar en ámbitos tan complejos, tan difíciles como son la pobreza, los temas de discriminación, los temas de acceso y uso de la información? Todos son temas de democratización del acceso de la información y el conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos innovar cuando cuando los contextos o el contexto es un poco difícil y en donde no tenemos métodos de enseñanza y aprendizaje que vengan a nutrir o a fortalecer todos los procesos de innovación y generación de conocimiento, y en donde la investigación es el área vital o fundamental? Muchas gracias. Gracias, es una pregunta muy difícil, pero yo tengo una opinión, aun si el territorio en el que opera la universidad es complejo y un profesor tiene estudiantes de nivel económico difícil, fomentando para mí la creatividad, hay una vía para la innovación. Y sí, yo entiendo que ella me está diciendo la innovación al final no se puede realizar porque tiene puestos muy elevados. Pero pensamos que un joven no tiene solo su tierra como punto de... su tierra es solo el punto de partenza para empezar, pero si él está capaz de identificar una nueva oportunidad en su tierra, será capaz de individuar en el mundo las fuerzas que pueden ayudar. Uno de los puntos críticos más difíciles es construir la red necesaria para desarrollar la empresarialidad, pero técnicamente la red internet nos pone en contacto con todo el mundo y se pueden desarrollar, como en este momento, contactos muy importantes para colaborar. Así yo creo que con colaboraciones muy largas se podrían desarrollar proyectos comunes. Y no es que uno beneficia de lo que otros hacen. Los beneficiarios al interno de una red son siempre todos. No hay quien regala y quien toma. Todos son beneficiarios para mí. Yo hago solo un ejemplo reciente para explicarme de manera mejor. Cuando vino muchas veces a Colombia y la última vez, el año pasado, estaba mirando con mi colaboradora la tierra, la campaña, y estuve en Pereira y muchas veces yo miraba la guadua y miraba, pero miraba, me di cuenta que no estaba tanto utilizada porque solo veía guadua en los campos, pero siempre esta planta estaba muy viva, fuerte, abundante en la tierra. Y así empezamos a investigar con mi colaboradora porque sugiere la idea que podía ser un recurso importante a nivel empresarial, pero no tan utilizado. Y cuando uno está acostumbrado a ver siempre la misma cosa de la misma manera, no toma una oportunidad nueva. Puede ser que yo la miraba porque era extranjera. Así para mí fue impresionante mirar tan abundancia y contemporáneamente la brecha en la utilización. Espero que mi pequeña contribución sea estada útil para la pregunta. Gracias.
Muchas gracias, profesora. Vamos a darle ahora el uso de la palabra al profesor Julio Isique Calderón. Bienvenido, profesor Julio Isique. Puede activar, por favor. Ahora sí, nuevamente, muchísimas gracias. Estimada doctora Magdalena, yo trabajo en una universidad pública en el extremo sur del Perú, limita con Chile. Lleva muchos años. Siempre he visto y he observado que las tesis de grado y de titulación están almacenadas y guardadas ahí en un aquel y muchas veces no sirven, no han servido para nada. Y he ido aprendiendo de que, cambiando, de que ahora hay que hablar de lo que se llama el business need, necesidad de negocio. Quiero juntar dos preguntas en una. ¿Qué opinión tiene acerca de ello? ¿Cómo influye esto en el concepto de la triple hélice universidad, sociedad, empresa? Hoy día se habla de 4 hélices: universidad, sociedad, empresa y medio ambiente. Quisiera saber, por favor, su opinión en torno a ello. Muchas gracias. Sí, la tercera hélice es una pregunta muy interesante y profunda. Y me permite decir que la colaboración entre universidad y empresa, la triple hélice, es superada. Necesitamos poner atención al ambiente, al medio ambiente, a la sostenibilidad y a todo lo que viene de los campos del arte, de la cultura, de nuevos valores, porque todo está junto en un único ámbito, contexto de lo que nosotros siempre necesitamos tener en cuenta cuando hablamos de una idea empresarial. Somos personas y portadores de valores y cultura. Así solo si implementamos y las nuevas hélices podríamos tener éxito.